Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del curso presencial Actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias. Organizan el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC. Encabezan esta ceremonia la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. El presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, AC, magistrado César Lorenzo Wong Meraz. Nos distingue con su presencia el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama Rendón. Por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, nos acompañan la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Indalfer Infante González y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Escucharemos a continuación la intervención del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, el magistrado César Lorenzo Wong Meraz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto compartir esta mesa con especialistas en la materia y servidores públicos tan entregados a su labor como todos ustedes, los magistrados de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Es un gusto saludar a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la magistrada Janine Otálora Malasis. Gracias, presidenta. Al consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, al magistrado Indalfer Infante y al consejero Ciro Murayama. Gracias por este evento. La ciudadanía se encuentra en una época en que la apertura de la información les permite conocer aún más a las instituciones electorales. Sin embargo, no quiere que esto implica que las autoridades electorales estemos divididos, que si el INE está bien, el Tribunal Electoral debe estar bien. La Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, los tribunales locales, los OPLES, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todos somos la familia electoral. Hoy, después de más de un año, la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana se vuelve a reunir con el Instituto Nacional Electoral en una tarea por más importante como es la fiscalización, buscando y tratando de mejorar los criterios en temas de gran relevancia. Todo esto para que nuestro país esté mejor en la materia electoral. Es una época donde la transparencia y la rendición de cuentas es un grito de la sociedad. El saber cuánto dinero se invierte en las campañas electorales, de dónde viene y hacia dónde va, es lo que nos tiene hoy aquí trabajando de la mano. Las competencias constitucionales están claramente definidas. La delegación, asunción y atracción de las facultades que tiene el INE son un tema que habrá de discutirse y socializarse. Cada uno tiene delimitada su labor, la cual debe realizarse bajo el respeto y la comunicación, pues solo así lograremos una solidez en nuestras determinaciones. La fiscalización en materia electoral, sin temor a equivocarme, es uno de los tópicos más importantes para la ciudadanía en la actualidad. El rebase de topes es una causal de nulidad. Es un tema pilar para el correcto desarrollo de los comicios. Nuestra obligación es difundir la información relacionada con esta materia, pero sobre todo capacitar a los funcionarios que integran las autoridades electorales, a efecto de que cuenten con los elementos necesarios para cumplir la obligación y la labor constitucionalmente otorgada.
Las consecuencias al incumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas y del correcto uso del financiamiento público otorgado a partidos políticos y candidatos independientes son focos de atención para todos. La consecución más grave será la vulneración a la paz social. Las autoridades no pueden permitir pasar por alto gastos que generen inequidad, que tengan una procedencia ilícita, que no se ha reportado el financiamiento otorgado por el pueblo mexicano. Nuestra labor, en especial la del INE y el Tribunal Federal, no es nada sencilla. En sus manos tiene un interés social superior al que otros rubros en materia electoral, pero somos sabedores de que sus capacidades y profesionalismo son suficientes para poder con esta gran labor. Nuestras instituciones trabajan para llegar a la verdad jurídica y con ello legitimar ganadores de la contienda electoral. Los procesos son complicados, pues la materia electoral evoluciona año con año. El ejercicio de fiscalización de hace 6 años no es el mismo de hoy. Se ha buscado su perfección y privilegiar la certeza en su realización. Enhorabuena por esta capacitación, por tener siempre presente que la actualización del derecho debe ser constante, pues cuanto menos nos actualizamos, más obsoletos seremos. Hoy es tiempo de actuar, de trabajar por la democracia en México y como buenos mexicanos debemos estar unidos y listos. Quiero agradecer al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón por ser un vínculo importante siempre entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, hoy también con el INE. Sé, magistrado, que tu visión demócrata, nuestro trabajo siempre será más profesional y cercano a la sociedad, cumpliendo siempre con los principios rectores de nuestra materia. Por su atención a todos, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, magistrado Wong Meraz. A continuación, pido por favor haga uso de la voz el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Muy buenas tardes, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora, magistrada Mónica Aralí Soto, magistrado Indalfer Infante, magistrado Reyes Rodríguez, César Lorenzo Wong, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, señoras y señores. Muy buenas tardes. Agradezco la iniciativa y la convocatoria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, a través de su reconocido Centro de Capacitación Judicial Electoral, se lleve a cabo el curso presencial que hoy se inaugura, actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias. Permítame comenzar por reconocer que una de las mayores fortalezas del sistema electoral mexicano y de dos de sus instituciones insignia, el Tribunal Electoral y en su momento el Instituto Federal Electoral, fue asegurar el pleno respeto al voto. Así, el siglo XX mexicano cerró con una certeza, la del sufragio efectivo. El diseño legal y la construcción institucional que aseguraron el ejercicio del voto y que cada sufragio se contara con pulcritud permitió que fenómenos propiamente democráticos como la expresión de la pluralidad en los congresos y por tanto la división de poderes se repitieran una y otra vez, y lo mismo puede decirse de la alternancia. Así, los votos plurales fueron cambiando la naturaleza del régimen político mexicano para desmontar lo que Giovanni Sartori definió como un régimen de partido hegemónico para llegar a un vivo sistema de partidos. En ese tránsito, el respeto al voto dio lugar a que el debate electoral y postelectoral se centrara ya no solo en los aspectos procedimentales, sino cada vez más en el tema de las condiciones de la competencia, en particular en el acceso al dinero por parte de los actores políticos y en la fiscalización. Llegamos
así a uno de los aspectos más complejos al que se enfrenta toda democracia contemporánea, al de la necesaria relación entre dinero y política, que es también una tensión estructural permanente. Mientras todo actor político necesita financiamiento para sus actividades, los recursos en las economías de mercado se encuentran distribuidos asimétricamente y ello puede afectar el ejercicio democrático, donde cada ciudadano vale lo mismo, cada voto cuenta igual, pero donde el dinero puede generar inclinaciones ilegítimas de la balanza. Por ello, las distintas naciones cuentan con regulaciones al financiamiento político electoral que en buena medida responden a su contexto político e histórico y que reflejan los principios de cada sistema. Así, hay desde las regulaciones más liberalistas en el uso del dinero hasta las que ponen énfasis en la equidad, como es nuestro caso. México ha diseñado uno de los modelos normativos más complejos y exigentes en materia de financiamiento, rendición de cuentas y fiscalización. Los primeros pasos, en 1996, señalaron desde la Constitución la preeminencia del financiamiento público, los límites a los ingresos privados, la prohibición de dinero anónimo desde el extranjero o de empresas mercantiles. Por el lado de los egresos se incluyeron los topes de gastos de campaña y se creó la obligación de rendir informes de ingresos y gastos ordinarios y para cada campaña electoral, además de que se dispuso de una autoridad fiscalizadora permanente en las autoridades administrativas. Fue en ese modelo de condiciones de competencia con equidad donde vivimos cambios relevantes como la pérdida de la mayoría del Congreso para un partido, así como la alternancia en la presidencia de la República. Fue también, hay que decirlo, donde experimentamos los primeros desafíos a la fiscalización y se revelaron y sancionaron las primeras tramas de financiamiento irregular de la democracia mexicana, como fueron los casos conocidos como Pemex Gate y Amigos de Fox a inicios del siglo XXI. Cabe recordar aquí la importancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para abrir brecha, a veces sobre roca dura, en materia de fiscalización. Fue la Sala Superior la primera en reconocer al entonces IFE su atribución para solicitar información bancaria y hacendaria. Aquella sentencia, histórica sin duda, dio lugar a que más tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera oportunidad de conocer el caso, y desde 2007 es letra constitucional lo que la Sala Superior había señalado 6 años antes, que los secretos bancario, fiduciario y fiscal no son oponibles a la autoridad electoral fiscalizadora. El incremento de la competencia política, la alta litigiosidad que ha caracterizado a nuestro sistema electoral, llevaron a que en 2014 se reforzara la fiscalización. Y quizá uno de los cambios más importantes de lo que fue el IFE a lo que es el INE es precisamente la fiscalización, dado que ocurrieron 3 cambios fundamentales. Uno, se volvió una sola autoridad fiscalizadora en el país. Eso pasó, por darles un ejemplo, que solamente de informes ordinarios de la operación de los partidos se pasara de 9 analizar a 9 partidos políticos nacionales, a sus comités ejecutivos, a 33 auditorías por partido. Así que si sumamos eso, 33 auditorías, la nacional, las 32 de las entidades por cada partido, más una treintena de partidos locales, pasamos arriba de 330 sujetos obligados cada año, sin contar las campañas. El otro cambio significativo fue que en la Constitución se estableció la posibilidad de anular elecciones por exceso de gasto en contiendas altamente competidas, lo cual deriva el tercer cambio importante, que es la reducción de los plazos de la fiscalización. Mientras todavía en la elección pasada de 2012, la elección presidencial se calificó sin que se tomaran en cuenta los resultados de la fiscalización, ahora en 2018, por primera vez
el INE tendrá que entregar sus conclusiones de la fiscalización antes que la Sala Superior, a quien le corresponde la calificación de la elección por mandato constitucional, se pronuncie. En los meses que vienen vamos a vivir una de las etapas de fiscalización más intensas y esta ya ha empezado. Permítanme señalar que se llevó a cabo la fiscalización de las precampañas que incluyeron a 8,101 precandidatos, tanto a nivel local como federal, más la fiscalización de la búsqueda de apoyo ciudadano de 287 aspirantes a nivel federal y 1,208 a nivel local. Esto nos da un total de 1,495 aspirantes que, sumados a los precandidatos, arrojan la suma de 9,596 sujetos fiscalizados por el INE en los últimos meses. Y quiero reconocer aquí, nobleza obliga, decisiones del Tribunal Electoral que han sido clave en materia de fiscalización. Por ejemplo, cuando el INE detectó que los actores políticos no estaban cargando sus operaciones de ingreso y gasto en tiempo real durante las campañas y que eso debilitaba la labor fiscalizadora, el Tribunal Electoral acompañó, respaldó, confirmó las sanciones para el reporte extemporáneo de ingresos y gastos. En segundo lugar, ratificó la notificación electrónica. Si vamos a un universo de miles de candidatos, como es el proceso electoral que estamos viviendo, el que nosotros tuviéramos que acudir físicamente en todo el país a dejar notificaciones de fiscalización haría muy difícil poder concluir en los plazos que la ley nos da. El Tribunal Electoral, su Sala Superior, respaldó la notificación electrónica y eso permite que, garantizando los derechos de los sujetos obligados, el derecho de audiencia y siguiendo el debido proceso, podamos llevar a cabo una fiscalización exigente. Y otro ejemplo claro de respaldo del Tribunal Electoral al Instituto Nacional Electoral fue la confirmación del proyecto de homologación de calendarios que nos permitió, entre otras cosas, que la fiscalización de todas las precampañas en el país y de todas las actividades de búsqueda de apoyo ciudadano estuvieran concluidas antes de que el INE y los 30 organismos públicos locales que tienen procesos electorales este año empezaran a registrar a los candidatos. Es decir, la fiscalización de precampañas y apoyo ciudadano pudo concluir antes del registro, dando certeza de que quienes obtienen su registro no tienen problemas con la etapa previa de fiscalización y esta contribución a la certeza se debe a la decisión de la Sala Superior del Tribunal. Concluyo señalando que este curso que conjuntamente desarrollaremos en los próximos días permitirá profundizar más el conocimiento conjunto del sistema integral de fiscalización, de los criterios para llevar a cabo esta tarea que, desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, no se trata de una actividad solamente punitiva sobre la conducta de los actores políticos. La fiscalización debe verse más bien como una herramienta al servicio de la rendición de cuentas, de la transparencia y, en ese sentido, de la democracia. En la medida en que los actores políticos rindan cuentas, sean transparentes con las fuentes de financiamiento de sus campañas y con el destino de sus egresos, podremos tener una ciudadanía menos alejada de la política. Termino con una reflexión más de índole política. La fiscalización es un instrumento para defender a la democracia. Y cuando digo defender a la democracia, es para defender el sufragio, la importancia del voto, para que no sea
dinero de origen ilegítimo, ilegal o el gasto excesivo lo que pueda afectar una contienda. Pero por ello mismo debemos ser muy cuidadosos de que las denuncias que se imponen en materia de fiscalización, que se interponen, no sean frívolas, tengan sustento, porque no es legítimo descalificar elecciones auténticas, competidas, donde los votos se emiten en libertad y se cuentan con pulcritud, señalando sin sustento gastos excesivos y quererse aprovechar de la disposición constitucional que contempla una posible nulidad de elecciones, quererse aprovechar de ese derecho de mala manera, acusando al que gana de haber resultado triunfador por un uso excesivo de recursos. Cuando se hace sin sustento, es también una manera de intentar debilitar el valor, la importancia del sufragio. Yo confío en que entre las capacidades técnicas de la fiscalización del INE y la consistencia y robustez jurídica de las sentencias del tribunal, confirmemos que la fiscalización es eso, una herramienta al servicio del sufragio efectivo. Confío en que así será y agradezco mucho la iniciativa de realizar este curso y de trabajar de manera muy coordinada entre ambas instituciones. Muchas gracias y a todos ustedes por su atención. Agradecemos su mensaje, consejero Murayama. A continuación, solicito las palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Muchísimas gracias, Lucy, un gusto, un placer estar aquí en este tribunal en el que tal vez, y perdónenme el abuso, siempre he considerado mi casa. Muchísimas gracias, magistrada presidenta Janine Otálora, magistrada querida amiga Mónica Soto, magistrados Indalfer Infante y Reyes Rodríguez, magistrado César Wong, un gusto de compartir la mesa con usted, estimado colega del Consejo, consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, estimadas y estimados todos ustedes. A 10 días, 11 si se incluye el día de hoy, de que iniciaron las campañas electorales y a 82 de que ocurra la jornada electoral del proceso electoral más grande de nuestra historia democrática, no podía ser más oportuna la realización de este taller sobre las tareas de fiscalización y sus consecuencias. Los partidos políticos nacionales y locales, las coaliciones, las candidaturas independientes y los simpatizantes de cada contendiente han iniciado las labores de proselitismo para tratar de convencer a más de 89.3 millones de potenciales electores de favorecerlos con su voto. Estamos hablando, como ustedes saben bien, de 3.406 cargos en disputa y de alrededor de 8.300 candidatas y candidatos a los distintos cargos, incluyo aquí, por supuesto, las regidurías y las sindicaturas, que van a generar en su total 30.000 informes de ingreso y de gasto que deberán ser revisados. Nunca antes habíamos tenido una movilización política tan grande y transversal a todos los ámbitos de elección como la que se está viviendo en estas semanas y durante los próximos meses. Justo por ello, es importante recordar que cada evento, cada acto que realicen las coaliciones, partidos, candidatas y candidatos a nivel federal y local debe ser reportado al Instituto Nacional Electoral y los ingresos y gastos que de ello deriven deben ser registrados oportunamente en el Sistema Integral de Fiscalización dispuesto para tal efecto. Se trata, para decirlo de una vez, sí, de la mayor movilización por el poder político que haya experimentado nuestra democracia, pero también significa que, como nunca antes, estaremos frente a la mayor movilización de dinero público y privado destinado a la competencia electoral en consecuencia. Más de 13.000 millones de pesos de financiamiento público a nivel federal y local, además del dinero privado al que pueden recaudar lícitamente partidos y candidatos, tendrán quienes contienden por el poder público a su disposición para realizar durante estos meses sus actividades específicas, ordinarias y de campaña, incluyendo, decía, recursos federales y locales.
y cada peso invertido en las campañas debe ser reportado. Ese es el reto. Más cargos en disputa, más dinero invertido en la política, más candidatos que nunca antes, y todo deberá fiscalizarse en menos de 40 días para que las salas, los tribunales correspondientes puedan cumplir con su trabajo de calificación de las elecciones. Ese es el reto, decía. Si lo anterior además no fuera suficiente para dimensionar el mismo, agrego un dato adicional: la competitividad que ha cobrado carta de naturalización en las elecciones en nuestro país. La experiencia de 3 años de instrumentar el Sistema Nacional de Elecciones demuestra que el nuevo modelo de la democracia mexicana ha contribuido a elevar la competitividad de las contiendas y que la alternancia sea en cada elección una opción real en manos de los electores. Por supuesto que la alternancia no hace democracia, pero la que existan condiciones, la posibilidad real de la alternancia es justo lo que define a los sistemas democráticos, y el nuestro en este sentido es un sistema vigoroso, vivo, que todos los días, habla de la posibilidad de acceder al poder público ocurre solo y nada más que a través de las elecciones. La estandarización de las condiciones de competencia no solo ha contribuido a disminuir el margen de la victoria entre el primer y segundo lugar, sino que ha permitido que el periodo entre 2015 y 2017 sea el lapso de mayor alternancia, el lapso trianual de mayor alternancia en la historia del país. De ahí la importancia del curso de actualización que hoy estamos inaugurando, porque como ustedes saben y como se ha mencionado, resultados estrechos inevitablemente colocan un foco y una atención particular en las tareas de fiscalización, que dejan de ser solo un mecanismo de rendición de cuentas y que eventualmente actualiza una serie de previsiones establecidas en la ley, y en donde el resultado electoral está vinculado también a la pulcritud en el ejercicio de los recursos. Intercambiar información precisa sobre el funcionamiento del sistema integral de fiscalización, del monitoreo de gastos que realizamos en el Instituto Nacional Electoral, sobre los distintos informes que presentan los contendientes y el enfoque de auditoría basado en modelos de riesgo, así sobre los criterios relevantes emitidos por las salas del Tribunal Electoral y particularmente la Sala Superior en materia de fiscalización y las distintas derivaciones o consecuencias que tiene la fiscalización en cuanto tal, son aspectos que se abordarán en este curso y que reflejan el interés de ambas instituciones, Tribunal Electoral e INE, para contribuir a la certeza de los actos de las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral del próximo 1 de julio. Confío en que el intercambio de información técnica y de criterios interpretativos y jurisprudenciales tendrán un efecto favorable en la solidez técnica de los dictámenes que tendrá que emitir el Instituto Nacional Electoral y en la congruencia que tendrán que tener las resoluciones de todas las instancias jurisdiccionales electorales del país. Estoy convencido de que el intercambio técnico que se dé durante este curso y el diálogo constructivo que de aquí se desprenda, con respeto a los ámbitos competenciales de cada institución, favorecerá elevar el contexto de exigencia a los partidos políticos y a los candidatos para que reporten sus operaciones sin desfases. Contribuirá también a superar los desafíos que impone el número de cargos a elegir, la cantidad de dinero que se invertirá en las campañas, el número de informes a fiscalizar y el escaso tiempo que las autoridades electorales tenemos para elaborar nuestros dictámenes, por un lado el INE y por el otro lado los tribunales, para resolver los recursos que se presenten. Estamos hablando de un ejemplo claro de cómo el sistema electoral mexicano supone la interacción y la coadyuvancia de dos instancias electorales, las administrativas por un lado y las jurisdiccionales por el otro, en una lógica de complementariedad en el ejercicio de cada una de nuestras respectivas competencias. Permítame concluir con una reflexión sobre el modelo de fiscalización. Hace 24 años, las autoridades electorales no tenían atribuciones ni la capacidad técnica para revisar lo que habían gastado los partidos políticos en las campañas electorales. En 1994, por primera vez la sociedad mexicana se enteró del dinero invertido en las contiendas, por lo que los propios partidos políticos reportaron. Las facultades de auditoría entonces estaban restringidas a revisar lo que los partidos estaban obligados a reportar, nada más. Pero hoy, en el marco del Sistema Nacional de Elecciones, las autoridades electorales contamos con un modelo de fiscalización robusto
que obliga al registro de operaciones prácticamente de manera cotidiana, así como de los movimientos de ingreso y gasto de cada fuerza política y contendiente. Además, la experiencia que en los últimos meses hemos acumulado nos deja el haber rastreado la huella del dinero invertido en la política a través, entre otras, de empresas fantasma, así como la adecuación de las herramientas informáticas y de los enfoques de auditoría que utilizamos en la fiscalización, cada vez más centrados en la generación de modelos de riesgo, que no solo en la revisión contable de lo que los partidos y candidatos reportan, nos permiten anticipar que vamos juntos, Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales, por supuesto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en primera instancia, a la elección no solo más grande, no solo probablemente más competida y compleja, sino también la más fiscalizada de la historia, tanto por los montos auditados y las operaciones contables reportadas, como por la capacidad de análisis financiero que nos proporciona el nuevo enfoque de auditoría y los acuerdos que hemos realizado con las distintas instituciones fiscales y financieras del país. Ciertamente, la fiscalización no puede eliminar el peso relativo de la economía informal en nuestro país y la gran cantidad de recursos en consecuencia en efectivo que fluyen en la vida cotidiana, incluidas las campañas, pero sí puede contribuir a que nadie obtenga el poder político con base en dinero irregular. Ese es el compromiso que hemos asumido las y los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral y que hoy construimos juntos con el enriquecedor diálogo procesal que involucra al INE y al Tribunal Electoral y a cada una de sus magistradas y magistrados. Muchísimas gracias. Gracias, consejero presidente Córdoba Vianello. Respetuosamente solicito, por favor, a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otárola Malasis, su mensaje y su declaratoria inaugural a este curso de actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Querido consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, sea usted bienvenido a este Tribunal Electoral que también es su casa. De igual manera, una bienvenida al consejero Ciro Murayama, magistrada Mónica Soto Fregoso, magistrado Sindalfer Infante, Reyes Rodríguez Mondragón y magistrado César Wong. A todas y a todos los aquí presentes, sean ustedes bienvenidos a este curso que estamos inaugurando el día de hoy, y me parece que dentro del amplio esquema de capacitación y actualización en la materia en la que participan constantemente los funcionarios electorales, el tema de la fiscalización debe ocupar un lugar muy especial. El procedimiento de fiscalización debe ser visto como parte de la integridad electoral, como elemento fundamental de un andamiaje institucional y legal que pretende garantizar la legalidad y constitucionalidad de los comicios. En este sentido, la fiscalización del origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos y de los candidatos fortalece las buenas prácticas, al inhibir el fraude electoral que puede aparecer en la participación de actores ilegales en el financiamiento de las campañas, así como desincentivando el rebase de los montos de financiamiento establecidos que implicarían la vulneración de la equidad en la contienda. Por supuesto, la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos y candidatos en nuestro sistema electoral es un tema sumamente complejo. Primero, está la reforma del año 2014 que introdujo cambios muy importantes en el esquema de fiscalización. El nuevo modelo de revisión en tiempo real ocurre en paralelo a las campañas y debe concluir escasos 40 días después de la jornada electoral, como ya bien lo señalaban. Segundo, la nacionalización de la función electoral, entre ella de la tarea de fiscalización, implica que una sola autoridad, esto es, el Instituto Nacional Electoral,
es la única responsable de revisar los informes de precampañas y campañas de absolutamente todas las elecciones. El número de informes, como lo señalaba el consejero presidente, será histórico, derivado de la concurrencia de renovación de más de 3,000 cargos en todo el país. Tercero, por su propia naturaleza, la tarea de investigación de las irregularidades financieras, desvíos de recursos o financiamiento ilegal suele ser extremadamente compleja y requiere de conocimientos especializados e interdisciplinarios, tanto de derecho como de contabilidad, auditoría, actuaría y finanzas, entre otras materias. Las experiencias internacionales son ejemplos de estas complejidades y de que, con frecuencia, son investigaciones que duran no solo semanas o meses, sino en algunos casos, como lo hemos visto recientemente, tanto en países como Brasil o Francia, han durado varios años. Cuarto tema está el importante reto tecnológico, ya que la presentación y revisión de decenas, de cientos, de miles de informes requiere la creación de herramientas tecnológicas adecuadas. Finalmente, tenemos también la problemática derivada de la coordinación entre la autoridad electoral y otras instituciones estatales que están encargadas de la supervisión del flujo de recursos en el sistema financiero. Esta colaboración es indispensable para poder agilizar la revisión de los informes y para que la autoridad fiscalizadora cuente con mayores elementos para detectar cualquier irregularidad. Como pueden ver, la tarea de la fiscalización implica una gran complejidad organizativa, operativa y técnica para el Instituto Nacional Electoral, pero también es un reto relevante para nuestro Tribunal Electoral, ya que implica la necesidad de atender un número importante de demandas relativas a cuestiones altamente complejas que requieren conocimientos especializados más allá de la arena jurisdiccional y que debemos resolver en tiempos muy breves. Hay que recordar aquí que absolutamente todos los dictámenes que emita el INE respecto de los gastos de campaña de cualquier cargo de elección popular pueden ser impugnados ante las salas de este tribunal. En los procesos electorales 2015 y 2016, el tribunal ha resuelto más de 400 asuntos relativos a la fiscalización de los gastos de precampaña y de campaña. La concurrencia de las elecciones federales y locales de este año apunta a que este número será mucho mayor. Por ello, es nuestra obligación prepararnos, no solo para largas jornadas de trabajo y para administrar una presión implacable del tiempo. Principalmente, debemos prepararnos a través de cursos como el que se inicia el día de hoy, para tener los mejores conocimientos técnicos y precisos que nos permitirán comprender mejor los procesos y analizar adecuadamente los expedientes que habremos de analizar en los próximos meses en materia de fiscalización. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a quienes hacen posible estos encuentros y este intercambio de conocimientos. A los magistrados Felipe de la Mata y Rodríguez Mondragón, les agradezco su liderazgo en el ámbito de la capacitación, al Instituto Nacional Electoral, la colaboración para justamente compartir todas sus herramientas. Y consejero Ciro Murayama, quien está a la cabeza justamente de la Comisión de Fiscalización, esta disposición que han tenido para compartir con nuestra institución todos los conocimientos que tiene el instituto en esta materia. Este curso complementa los convenios que suscribimos la semana pasada y demuestra que el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal y las autoridades electorales locales trabajamos juntos y nos fortalecemos mutuamente,
para garantizar que estas elecciones estén a la altura de las expectativas y las exigencias de nuestra sociedad. Estos convenios de colaboración y sus actos y eventos de aplicación demuestran que estamos conscientes de la misión histórica que nos corresponde y que cumpliremos cada quien en su ámbito de competencia a cabalidad. El Tribunal Electoral resolverá todas las controversias con apego a la ley y con un solo compromiso: servir la democracia y fortalecer el Estado de Derecho. Muchas gracias. Damas y caballeros, les invitamos cordialmente a ponerse de pie, ya que la magistrada presidenta del Tribunal Electoral hará la declaratoria inaugural de este curso presencial. Adelante. Siendo las 15:04 del 9 de abril del 2018, declaro formalmente inaugurado el curso de actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias, esperando que sea para todos un gran éxito. Muchas gracias. Agradecemos y despedimos a las distinguidas autoridades que encabezaron esta ceremonia. A todas y a todos ustedes, que tengan muy buenas tardes. Les recordamos que el curso de actualización en materia electoral sobre fiscalización y sus consecuencias será el día de mañana a las 10 horas en el auditorio del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes.